Buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo día de este taller especializado en integridad y denuncias. El día de hoy contamos con la presencia del doctor José Roldán Chopa, que el día de hoy nos impartió la ponencia Ética Pública. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida una vez más y espero que podamos aprovechar al máximo esta ponencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, ¿se oye? No, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por la invitación y por favor transmítale al señor subsecretario y a la Secretaría de la Función Pública mis saludos y mi agradecimiento. Y bueno, por supuesto, el gran honor de estar con ustedes atendiendo a la extraordinaria función que desempeñan, según tengo información, en su gran mayoría como parte del o integrantes del secretariado de los comités de ética de la Administración Pública Federal. El propósito es reflexionar con ustedes algunos de los aspectos que, por supuesto, desde fuera apreciamos y, dado el oficio que ejerzo, que es el de profesor universitario, por supuesto, las reflexiones que desde la academia se hacen respecto de la ética pública, de la ética política y particularmente del funcionamiento de los comités de ética en el ámbito de la administración. Particularmente en el contexto de cómo la ética es relevante para el mejor funcionamiento de las instituciones públicas y, por otra parte, cómo es relevante particularmente como la primera barrera de comportamientos indeseables y cómo la ética ha adquirido una dimensión especial en la lucha no solamente por tener mejores administraciones públicas, sino por combatir prácticas, en particular las de corrupción. Y por supuesto esto tiene un punto de partida. Si los seres humanos nos comportáramos de acuerdo a los principios, a los valores, a las reglas de la ética, viviríamos de mejor manera. No solamente en la relación con nuestros semejantes, el hecho de que vivamos en sociedad nos lleva a que la ética no solamente tenga un ámbito de desarrollo personal, interno, valorativo, sino que también tenga una expresión respecto de nuestros semejantes. Mi profesión es la de abogado y una de las primeras cuestiones que aprendemos en Derecho, y muy probablemente ustedes también lo sean y recordarán estas lecciones, por ejemplo, del Derecho romano, se decía que los individuos o los ciudadanos deberían tener un modo honesto de vivir. Lo que sea que signifique el modo honesto de vivir, pero la honestidad está ya en la raíz de los ejercicios de racionalización de la sociedad y, por supuesto, del comportamiento individual, pero este comportamiento individual en relación con los demás. Esto es, no se es honesto para uno mismo, se es honesto para otros y se es honesto para la sociedad. La honestidad solamente tiene verificación en la medida en que nos relacionamos con los otros. Otro de los principios que están en la base del derecho y de la sociedad es no causar daño a los otros. Y en este no causar daño a los otros, por supuesto, hay una exigencia no solamente jurídica, sino tiene una raíz ética. Nuestros comportamientos sociales tienen esa pauta de conducta y es no provocar daño a los demás. Y bueno, viene después, por supuesto, la reflexión de cómo es que causamos daño a los demás y podemos causar daño a los demás sin que necesariamente haya beneficios individuales, pero también podemos causar daño a los demás cuando tenemos beneficios propios indebidos. Y la ética tiene estas expresiones, la honestidad y en su formulación como integridad y, por supuesto, la relación que tiene con los otros. Y a partir de la relación que tiene con los otros, los deberes que son exigibles a una persona. Y bueno, de ahí viene no solamente esta derivación de las éticas personales
o de la moralidad, sino también de esto que llamamos y que nos concierne, y por eso es que estamos aquí reunidos, y por eso es que ustedes forman parte de un órgano tan relevante como los comités de ética, es el ámbito de la ética en lo público, el ámbito de la ética en lo político. Y vean ustedes, y me regreso a mis orígenes en la profesión jurídica, cuando se reflexiona en el derecho, por ejemplo, en las clases de filosofía del derecho o en las clases de ciencia política o aún en las de derecho penal, y me refiero deliberadamente a ramas puras y duras de sanción de conductas y de ejercicio de la potestad de punir del Estado como el derecho penal, o algo más abstracto como la filosofía del derecho, o algo que puede ser el puente entre por qué es que el Estado tiene esta potestad de sancionar y por qué es que la potestad de sancionar es legítima. Entramos a los terrenos de la ciencia política o de la teoría política, invariablemente nos lleva a la idea de que el Estado es una organización que inventamos los seres humanos para poder hacer posible algo, y particularmente en el Estado democrático, que es vivir bien. Y en esto de vivir bien y en la función ética del Estado está el origen último de la sanción penal. Vean, cuando se piensa de por qué una conducta debe ser sancionable como delito, está la idea de culpabilidad. Y la culpabilidad tiene que ver con la representación que los seres humanos tienen de lo bueno, de lo malo, y por tanto de aquello que puede tener efectos antisociales o dañinos para una sociedad, y por tanto tiene que ser sancionado. Entonces, en la configuración de los delitos, del homicidio, del robo, del peculado y demás, está en el fondo esta idea de que hay una conducta que provoca daños a la sociedad y por tanto se justifica que esa conducta sea sancionada. Y en última instancia, la valoración de lo punible tiene que ver con las éticas públicas, con las éticas colectivas, con las éticas políticas. Y entonces tenemos una misma raíz y una misma valoración en el fondo de las cosas. Bueno, el Estado es esta organización que nos damos para vivir bien. Y esto de vivir bien es una de las formulaciones más sencillas, pero que me parece más sabias, de lo que es la ética pública y los fines éticos del Estado. En la medida en que los seres humanos, los integrantes de una sociedad, y no hablo solamente de los servidores públicos, sino también de los particulares, de aquellos que no tienen un cargo, una calidad de servidores públicos, o aquellos particulares que pueden tener una posición especial, y más adelante explicaré esto de la posición especial. Estamos obligados hacia nuestros semejantes y tenemos esto que llamamos las obligaciones o los deberes cívicos. Estamos obligados hacia nuestra comunidad porque en la medida en que cumplimos de mejor forma nuestros deberes o nuestras obligaciones para con la colectividad podemos vivir mejor. Tienen que ver con cosas tales como él venía en el taxi y bueno, de repente el taxista se pasó un alto y le dijo, oiga, se pasó un alto. Dice, no se preocupe, aquí no hay ninguna cámara que me tome una fotomulta, ¿no? Pero en el fondo estaba no solamente violando un deber establecido por una norma administrativa, por el reglamento de tránsito, sino ese reglamento de tránsito tiene detrás una justificación. No es que sea una lata el que quieran darnos una lata para que nos paremos cada que se enciende el rojo, sino ese rojo no es más que la exteriorización física de un deber del conductor, no solamente para que haya una circulación razonable, civilizada y de mejor manera, sino porque el vehículo puede causar daños. Y los propietarios de los vehículos tenemos deberes hacia los demás porque manejamos algo que es riesgoso y que puede provocar daño. Y ahí está, aunque no haya semáforo, de todas maneras hay un deber de comportamiento para tomar las debidas precauciones
para no causar daño a los demás. Y por tanto, es mucho más evidente cuando hay una forma de que todos conozcan cuando se actualizan los deberes de los ciudadanos, de los conductores, y que no se observan, y por tanto que debe haber una consecuencia. Y bueno, entonces tenemos la ética como, digamos, como la semilla que justifica el derecho penal y el derecho administrativo, por ejemplo, en este caso, en los reglamentos de tránsito y en las sesiones de tránsito, pero también en la relación básica que hay entre el servidor público y el Estado, la administración pública, pero también entre los particulares que tienen una posición especial respecto de lo público o los particulares que en una situación de regulación general tienen también deberes respecto de lo público. Y vean, en el derecho administrativo siempre nos planteamos la pregunta, ¿cuál es la relación jurídica que hay entre un servidor público y el Estado? Y entonces vienen los debates entre los autores y dicen, bueno, es un acto administrativo o es un acto condición, y a partir de ahí construimos las consecuencias jurídicas o las consecuencias éticas a partir de los comportamientos que se observan y que tienen que ser valorados, y por tanto, después de esa valoración tiene que haber consecuencias. Y lo que hay del fondo es esta necesidad de reflexionar cuál es la relación que hay entre un ser humano que ocupa un cargo, una función, un empleo en lo público, en el Estado, y por tanto cómo es que a partir de ahí se derivan los deberes, las obligaciones y por tanto las consecuencias. Y vean, en el Estado democrático hay una explicación que trataré de hacerla muy sencilla, y es la siguiente. El Estado, la administración, no es más que la organización que nos damos los seres humanos que viven en una comunidad para vivir mejor. En la medida en que esas organizaciones funcionan mejor, entonces todos vivimos de mejor manera. Doy solamente un dato para ilustrar esto. Si ustedes, y seguramente lo saben ya, año con año Transparencia Internacional lleva a cabo un ranqueo de los países en donde hay menos percepción de corrupción a los países en donde hay más percepción de corrupción. Nosotros estamos ahora en el 135 más o menos. El mejor tiene una calificación de 89 puntos de 100. 100 sería aquel en donde no hay percepción de corrupción. Ningún país en el mundo deja de haber percepción de corrupción, pero hay proporciones, por supuesto. Y aquellos que tienen 89 son aquellos en donde se percibe que hay menor corrupción, y por supuesto de ahí en la calificación descendente hay mayor percepción de corrupción. A nosotros no nos va nada bien. Bueno, ¿en qué consiste la corrupción? No más que en conductas en donde se provocan daños públicos y beneficios indebidos privados. Pueden ser recursos económicos, bienes públicos, pero también pueden ser intangibles. Y abundaré más tarde en los intangibles. Por otra parte, si vemos las clasificaciones de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, tiene algo que se llama el Índice de Desarrollo Humano. Y lo que mide es dónde los seres humanos tienen mejor calidad de vida. Si ustedes contrastan los en donde hay menor corrupción y mayor calidad de vida, hay una relación casi inmediata. Los países donde desperdician menos sus recursos comunes, colectivos, son aquellos países donde los seres humanos viven mejor. Tienen la mejor educación del mundo, porque los recursos destinados a educación se invierten y se invierten bien, la mejor salud del mundo, porque los recursos llegan a aquello en donde tienen que llegar, y por tanto hay una relación entre eficiencia, calidad institucional y, por supuesto, calidad de vida. Y si esto lo trasladamos en términos de ética, los países en donde los seres humanos tienen mejores comportamientos éticos son aquellos en donde tienen y viven mejor. No son derechos humanos en el papel, sino son derechos humanos en la realidad. Los mejores derechos humanos, como condiciones. Y vean ustedes, esos países no tienen comisiones nacionales de derechos humanos,
no tienen aparatos judiciales extraordinariamente grandes, no tienen aparatos de acceso a la información pública tan robustos como los que tenemos. ¿Por qué? Porque el funcionamiento comenzó a ser en alguna parte de su historia de esta manera, en donde se consideró que la información tenía que ser de los ciudadanos y por tanto había que darles la mayor información del mundo, y por tanto eso va construyendo algo que es un intangible, que es la confianza. Los aparatos de transparencia y acceso a la información tan robustos como el nuestro nacen de la desconfianza. Los países en donde hay confianza no necesitan tantos aparatos institucionales para garantizar algo, que basta simplemente con pedirlo o basta con entrar a la página web de la organización gubernamental de que se trate, porque ahí está la información disponible. Y por supuesto, mientras más desconfianza haya, nos cuesta más la organización y por tanto no aprovechamos de mejor manera nuestros recursos. Y este es y la simiente o el aparato detonador está en esto que llamamos la ética pública, la ética colectiva, la ética política. Vean, en mi búsqueda sobre algunos datos que tenían que ver con la ética pública que fuesen relevantes en la prensa, bueno, me encontré que tiene que ver con algo que conocimos todos y que fue un asunto sumamente publicitado y que tuvo justificación en una transgresión ética. Lamentablemente, a pesar de mis ejercicios y de lo que hice por indagar cuál había sido la infracción ética, hay un boletín de prensa que se dio a conocer a la opinión pública, y bueno, la consecuencia, como ustedes lo saben, fue la destitución. Y bueno, lo que tenemos es un señalamiento de que hay una falta ética y una consecuencia. Las consecuencias pueden ser diversas, es decir, no toda falta ética tiene como consecuencia necesaria un procedimiento de responsabilidad administrativa, puede tenerlo, pero no necesariamente. Una falta ética puede tener otro tipo de consecuencias. Lo que vimos aquí en esta fotografía es un tipo de consecuencias. Las destituciones son también separaciones del trabajo que no son resoluciones de responsabilidad administrativa, es otra forma y otro tipo de actuación administrativa que tiene que ver con una racionalidad distinta, pero que también puede tener esa consecuencia y que por supuesto también en el terreno de la ética puede tener decisiones de reprobación social, pueden tener costos en la reputación de las personas y que por supuesto también tienen que ver con consecuencias que se derivan de la apreciación reputacional, de la fama pública de las personas. Les planteo otro caso que ya no me dio tiempo colocar en esta lámina, y que es lo que sucedió en las campañas, bueno, en las precampañas electorales, por los aspirantes a ser candidato independiente y que para hacerlo, para colocarse en esa posición, tenían que haber reunido un determinado número de apoyos ciudadanos. Hace unos días se dio a conocer que la sala especializada del Tribunal Electoral, especializada en sanciones, había sancionado a dos de ellos que fueron candidatos independientes y otro que no alcanzó el número de apoyos suficientes, porque se acreditó que habían alterado las credenciales del elector para poder engañar a la aplicación del INE y por tanto cuantitativamente aparentar que habían reunido los números de apoyos. Y bueno, si uno ve la resolución de la sentencia, hay algunas fotografías en donde se aprecia, por supuesto, claramente cómo hay una simulación, hay un manipuleo de un gráfico para poder ingresar los apoyos. Y bueno, lo interesante de esta sentencia de la sala especializada en procedimiento especial sancionador es que la máxima sanción que aplicaron fue de 4,000 y tantos pesos.
uno de los candidatos había tenido algo así como 800,000 figuras o gráficos alterados, otro había tenido como 600,000, es decir, números muy relevantes, y otro de los candidatos algo así como 400, es decir, un número mucho menor y por supuesto hay uno pensaría que hubo una distinta forma de operación. Al ver cuál pudo haber sido el máximo posible de la sanción, porque además la sentencia decía textualmente que se consideraba como una falta grave, es el máximo posible de 400,000 pesos. Es decir, vean ustedes, en la valoración de un órgano, una falta que califica como grave y la máxima es de 400,000 pesos, se le sanciona por 4,000 pesos. Yo pensé que hay algo mal ahí. Algo está sucediendo que no me convence y por supuesto en mi percepción individual no hay una proporción entre si algo se califica como grave, pero además en esos números y la sanción que se está estableciendo. Y bueno, por supuesto, ahí hay un problema y ese problema tiene que ver con otro elemento que me parece relevante no solamente en la sanción administrativa, sino también en las consecuencias derivadas de decisiones sobre ética que tienen que ver con esto que llamamos impunidad. ¿Sí? Alguien diría, en el caso de estas personas que simularon, alteraron, ¿hay impunidad? Alguien podría decir, no hay impunidad. ¿Y por qué no hay impunidad? Porque está la sanción. Bueno, por supuesto, está la sanción. La cuestión es si impunidad es solamente presencia de sanciones. Cuando uno se mete a este estudio de impunidad y su relación con sanciones, se dice, una sanción debe ser disuasiva. ¿Qué significa disuasiva? Que los costos que impone una sanción sean mayores a los beneficios que se obtienen. Y los beneficios pueden ser económicos, por supuesto, y entonces habría manera de cuantificarlos, pero también los beneficios pueden ser distintos, pueden no ser económicos. Por ejemplo, un beneficio puede ser el prestigio. Uno puede hacer una práctica indebida por tener una mejor posición que la que antes tenía, por tener un acercamiento mayor a cierto rango de decisiones del que uno antes tenía. Uno puede tener un beneficio de otro tipo, no necesariamente económico, y por tanto eso forma parte del quid pro quo. Esto es del intercambio de una cosa por la otra, o bien de la realización de una serie de acciones que pueden tener beneficios a corto, a mediano o a largo plazo a partir de ciertos cálculos políticos. Y eso también tiene que ver con no solamente la valoración de las conductas del ilicitud, sino también de las consecuencias. Y bueno, por supuesto, en algo que puede ser el máximo punto en la carrera de un político, que es ser candidato a la presidencia de la República y probablemente ser presidente de la República, eso significa una particular valoración en la vida de una persona y en donde tendríamos que ver si en el contexto 4,000 pesos pueden ser una sanción disuasiva. ¿Y qué significa lo disuasivo? Que para la próxima ni se te ocurra llevarlo a cabo, porque las consecuencias pueden ser muy, muy duras. O puede ser otra cosa, que es un permiso o una autorización para seguir haciéndolo. Porque si la sanción es mínima y no es proporcional a la gravedad de la conducta, entonces la sanción puede no ser más que el costo de una autorización para seguir haciendo ese comportamiento, para reiterar ese comportamiento. Y por tanto, no se cumple la función disuasiva. Entonces, la impunidad no solamente es que no haya sanción. La impunidad también se da cuando hay una sanción insuficiente. Bueno, entonces, ¿de qué manera, y regreso a mi punto, es
¿De qué manera la ética es relevante en las relaciones jurídicas que se establecen entre el servidor público y el Estado, o entre los particulares que tienen una posición especial y lo público, o el Estado, o la organización pública, o los particulares y esa organización pública? Vean, en el Estado democrático, repito, y me interesa subrayar esto, y perdón por ser tan machacón, el Estado no es más que la organización o la invención para vivir mejor, para hacer posible la gestión de los intereses comunes. Entonces, cuando elegimos al presidente de la República o al gobernador o al jefe de gobierno, se da un proceso de mandato. Y esto es un mandato que se parece al del derecho civil. En la raíz del mandato público está esta relación en la cual los ciudadanos, en tanto iguales, designamos a uno de entre nosotros mismos que tiene una condición de paridad, que se colocó en una posición especial para poder ser designado, y ayudamos a colocarlo en esa posición. Entonces vean ustedes, mi firma o mi huella en la aplicación es un acto de voluntad mío como ciudadano para postular a alguien que no tiene ese derecho, sino formamos su derecho, y hay un acto preceptivo, y por tanto ese acto de ciudadano de firmar, poner la huella, aceptar que nos tomen una fotografía, ayudamos a que ese se coloque en una posición en donde esté en la aptitud de ser presidente de la República. Y si lo llegase a hacer, entonces le damos un mandato para que gestione la cosa común, los bienes comunes, los bienes de todos, y por tanto tiene la obligación de rendirnos cuentas, y eso significa un acto de designación, pero también un acto en donde el que se coloca en la situación de candidato, o el que se coloca después por el voto en la posición de presidente de la República, tiene deberes. Las responsabilidades de los servidores públicos, incluyendo las responsabilidades éticas, se dan a partir de la posición de deberes que tiene esa persona, aun cuando ésta sea candidato, hacia los demás, porque gestiona los intereses de todos. Y por tanto tiene una posición especial y tiene una posición de exigibilidad especial. Entonces, quien quiere ser candidato adquiere por su propia voluntad una posición de cuidar más que el resto la legalidad. Entonces, cuando vulnera la legalidad, su acto es más grave que aquel otro que vulnera la legalidad, pero que no se coloca en esa posición de querer ser garante de la legalidad de un país. Y por supuesto, el servidor público tiene esa posición especial, no solamente aquellos por los que votamos, sino aquellos que son designados por el que votamos, o aquellos que aceptan ocupar una función pública, aceptan colocarse en eso que los administrativistas alemanes llaman la relación de sujeción especial, y que por tanto, al ser tales, están obligados por los deberes que establece la Constitución, las leyes. Pero otra cuestión también, y que eso me parece relevante, en los códigos de ética y los códigos de comportamiento, aquellos que se comprometen a observar. La fuente de obligación no es solamente heterónoma. ¿Qué significa esto de heterónoma? Aquello que nos es dado, por ejemplo, de la ley desde fuera hacia los individuos. Cuando firmamos aceptar y nos comprometemos con ciertos códigos de conducta o con ciertos códigos de ética, también asumimos como si firmáramos un contrato en obligarnos y por tanto en respetar y realizar esas conductas y esos deberes. Somos, por tanto, sujetos obligados, sujetos que tienen esos deberes, que son particularmente cualificados, pero por otra parte también se derivan a partir del compromiso que celebramos con nuestra suscripción o nuestra voluntad de acceder a un cargo, a un empleo, o una comisión, etcétera, etcétera, aquello que dice la Constitución. Entonces tenemos esta parte.
Pero no somos los únicos como servidores públicos, que yo lo soy. También los ciudadanos están comprometidos con esos deberes cívicos. Hay particulares que se colocan en situaciones especiales. Por ejemplo, ahora está en días, si es que, bueno, después de la expedición de la constancia de presidente electo, se van a formar los equipos de transición. Un integrante de un equipo de transición es un particular, no es un servidor público, pero es un particular que se coloca en una posición especial. Va a conocer información pública, eventualmente va a manejar recursos públicos, probablemente conozcas información confidencial, porque es necesaria. Esto es como las carreras de caballos, en donde en marcha tiene uno que saltar de un caballo al otro para poder seguir el funcionamiento de la administración. La administración es continua y por tanto tiene que colocarse en esa posición de que si se da una crisis, si se da un problema, tiene que estar en la posición idónea para poder resolverlo y enfrentarlo adecuadamente. Entonces, estos particulares tienen posiciones especiales y por sus posiciones especiales también están obligados por los deberes de cuidado de lo público. Y no solamente ellos. Y bueno, ahora con las modificaciones al régimen de responsabilidades administrativas, ustedes saben que los equipos de transición son ya sujetos de responsabilidad administrativa, sino también aquellos otros que por azares de la vida, no necesariamente por un acto voluntario en donde se hayan colocado en especial posición, pueden tener una posición privilegiada. Y esto pasa en Guatemala y en El Salvador, en México no sucede, pero por ejemplo se suele hablar del hijo del presidente, ¿sí? El hijo del presidente, el primo del presidente, el sobrino del gobernador, corre una fama pública que él tiene una especial influencia. ¿Por qué? Pues porque es el consentido del Señor, porque es, no sé, que por ciertas cuestiones se colocan. Entonces, si alguien quiere hacer algo, tiene que irlo a ver a él. Bien, entonces vean ustedes, lo que tenemos aquí es que hay personas que por azares de la vida y que por azares de la rueda de la fortuna política se colocan en esa posición especial. Y por tanto, aquí está lo relevante, a partir de esa posición puede abusar de la misma. ¿Sí? El nuevo régimen de responsabilidades también ubica que si alguien puede ser susceptible de responsabilidades dado que puede abusar de su posición. Un ejemplo nos puede dar una idea de esto. A ver, porque es así, en las colectividades políticas se sabe quién tiene esa influencia. Si yo soy servidor público y de repente me dicen, señor profesor, le habla fulano de tal por la red. Digo, a ver, él no es servidor público, ¿por qué me habla por la red? Aunque no me hable por la red, mi pregunta interna es, ¿le tomo o no le tomo la llamada? Pero detrás de eso viene otra pregunta, es, si no fuera él, ¿le tomaría la llamada o no le tomaría la llamada? Probablemente si no fuese el sobrino de, que además se sabe que tiene una influencia especial, no le tomaría la llamada. Pero como se sabe que es y además tiene cierta posición, entonces el común de las personas, el mayor porcentaje de las personas, los seres humanos que no somos héroes, muy probablemente le tomaríamos la llamada. Pero muy probablemente, y ahí está la línea fina, a partir de su posición podría tomar una conducta de abuso de la posición. Y entonces vean ustedes, lo relevante del nuevo sistema jurídico, y tiene que ver también con implicaciones éticas, es que es posible que ese particular, dada su posición, pueda abusar de la misma, y si abusa de la misma y con ese abuso infringe o causa daño a los bienes, las personas, o obtiene daño para sí, para terceros y para otros,
puede incurrir en responsabilidades administrativas. Entonces, este es uno de los alcances que tiene el nuevo régimen de responsabilidades administrativas. Y por supuesto, aquellos otros que no tienen esa posición, también estamos obligados en condiciones generales respecto a los deberes cívicos, ¿sí? Entonces, pero todo tiene esta fuente común de las obligaciones y los deberes que tenemos respecto de una vivencia en comunidad. Y a partir de ahí, bueno, hay por supuesto distintos grados de realización de esto. Ahora, por supuesto, lo que tenemos ahora en este escenario de próximo cambio de gobierno es la relevancia que la ética no solamente como un entramado normativo que se ha dado en los últimos años, sino también como un entramado institucional que se ha dado en estos últimos años, y la relevancia que independientemente de los cambios de gobierno seguirá teniendo la ética es ver, observar o apreciar qué enseñanzas nos deja. En donde, por supuesto, y aquí aprovecharía las otras láminas, lo que tenemos es un nuevo escenario. Y es, con la nueva Ley General de Responsabilidades, las infracciones al Código de Conducta se consideran como infracciones no graves. Y bueno, por supuesto, esto nos abre una vertiente institucional que tendría que seguir el proceso de investigación, de integración de la misma y por supuesto finalmente de sanción por los organismos u órganos competentes en esto para determinar si una infracción al Código de Ética puede llegar a configurar, dado el caso, una infracción administrativa considerada como no grave. Lo que hemos tenido en este tiempo es, por supuesto, también otra vertiente que podría derivar en una responsabilidad administrativa, pero que no necesariamente deriva en esto, pero sí deriva en una decisión en donde se determina si hay o no infracción al Código de Ética y que puede iniciar con una denuncia o en términos del acuerdo del 2015 con una delación, en donde después de llevar a cabo una valoración por los comités de ética se toma una determinación. Me interesaría sobre todo centrar aquí el tema de lo siguiente. En el desarrollo de los distintos instrumentos, ustedes lo saben y no me interesa, y no es el caso describirlos porque ustedes lo conocen mejor que yo, tenemos el Código de Ética y también tenemos los códigos de conducta, y los códigos de conducta a su vez van desglosándose en una serie de reglas de comportamiento. Y bueno, aquí viene, por supuesto, derivado del mismo una mecánica de la decisión. Es decir, ¿cuándo determinamos que hay o no una infracción a los códigos de conducta que tienen relación con los códigos de ética? Bueno, cuando hay una conducta verificada realmente que se adecua a una descripción de alguna de las reglas que podemos nosotros encontrar en los ordenamientos o en los acuerdos. Y entonces lo que tenemos es un ejercicio de subsunción, en donde tenemos que describir, tenemos que apreciar con una cierta objetividad, contrastar con una regla y por tanto ver si hay o no una adecuación y por tanto tomar la determinación de que se lleva a cabo una configuración o una infracción al código de conducta o al código de ética. Pero esto se parece mucho al ejercicio de una responsabilidad administrativa o se parece mucho a la determinación de una responsabilidad penal. Ejercicio de subsunción en donde hay que contrastar conductas con... La reflexión de ética nos lleva a un problema más complejo y es la apreciación de conductas en función de principios o de valores que están enunciados de una forma mucho más abstracta, no como reglas, sino como principios o como valores. Y ahí está el terreno más relevante de la decisión. Y fíjense ustedes que en eso una de las grandes riquezas que puede encontrarse en el funcionamiento
de los comités de ética es lo que les llamaríamos las comunidades éticas. ¿Sí? Las comunidades éticas, que son distintas. Ojalá, yo no lo sé, pero me gustaría después apreciar las decisiones de los comités de ética para apreciar cuál es la argumentación que hay. Y en esto las argumentaciones son lo más valioso, porque es lo que va generando razones para que aquellos que conocen y que forman parte de las comunidades éticas sepan si eso está bien o no está bien. Y bueno, alguna vez platicaba con un médico y decía, bueno, la verdad es que tenemos muchos problemas, más bien tenemos muchas preguntas y queremos que alguien nos ilustre sobre nuestras preguntas. Y seguramente, y bueno, les hablo a ustedes de la comunidad de médicos en los institutos de salud pública. Los médicos que van a un instituto de salud en la mañana y que van a su consultorio en las tardes, ¿no? Y que reciben invitaciones, por ejemplo, de un laboratorio para ir a un congreso en una ciudad y en donde les pagan el viaje o les dan ciertas cuestiones y en donde a veces puede haber reglas que digan claramente si eso es posible o no es posible, pero también hay dudas. Y cuando se enfrentan las dudas, entonces vienen los cuestionamientos de qué hacer en estos casos. Y ahí lo más valioso no es la determinación en una palomita o en una cruz de si se violó o no se violó el código de ética o el código de conducta, sino es las razones por las cuales ante cierto caso se estima que una conducta es ética o no lo es. El terreno de los dilemas éticos es lo más delicado, pero también es lo más valioso. Y ahí es donde la razón humana tiene que comenzar a trabajar para poder dar luz a los comportamientos en zonas tenebrosas o en zonas grises. Y esto tiene que ver con reflexiones de la más pura filosofía. En derecho, uno de los filósofos más socorridos es Kant, y Kant tiene esta idea del imperativo categórico, ¿no? Y entonces, para Kant, tiene uno que seguir comportamientos éticos independientemente de las consecuencias que pueda uno tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, se plantea el dilema de en todos los casos tienes que evitar sobornar a alguien. Y entonces Kant se respondería, sí, en todos los casos hay un imperativo de no llevar a cabo un soborno. Porque en todos los casos, siempre, en todo tiempo, el soborno es malo. Y después veía la película de Schindler, que ustedes la vieron, ¿no? Que ganó el Oscar. Schindler, este alemán que en la Segunda Guerra Mundial salva a los judíos y los lleva a sus fábricas y los pone a trabajar, aunque no tengan las condiciones físicas para hacer el trabajo que se supone tenían que hacer. Y entonces Schindler soborna a los guardias, a los nazis. ¿Bien? Y entonces, si contrastamos lo que dice Kant con lo que hizo Schindler, ¿es éticamente reprobable lo que hizo Schindler? Claro, de acuerdo con la ley no hay que dar sobornos. Pero el caso que planteó Schindler salvó, no sé, hay por ahí en algún lugar del mundo un memorial en donde están los nombres de los judíos que salvó con un soborno. Y eso plantea dilemas éticos. Si a ustedes les interesa esto, hay un libro de Thompson, un autor, un profesor de Harvard, que tiene un libro que se llama Ética Pública y deberes de los servidores públicos, de los funcionarios públicos. Y se plantea casos de la alta política americana en donde se plantean dilemas éticos. Por ejemplo, la crisis de los misiles en Cuba. Estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra y era la guerra nuclear cuando Castro y sus camaradas se tomó el poder en Cuba,
y entonces se dio el conflicto con Estados Unidos y los soviéticos instalaron bases nucleares en La Habana, bueno, iban a instalar, y entonces dio la crisis de los misiles y la negociación, o la crisis de los rehenes en Irán y el rescate de los rehenes. Y entonces lo que hace Thompson es describir qué es lo que pasaba en el Departamento de Estado y qué es lo que hizo el secretario de Estado para resolver la crisis de los misiles o la crisis de los rehenes en Irán. Vean ustedes, son casos de alta política, son casos en donde, dependiendo de la decisión, puede estallar o no la guerra mundial. Y en las deliberaciones se da lo mismo que se da en las deliberaciones sencillas de si dar la mordida a la gente de tránsito. Aquellos políticos pragmáticos dicen, no, lo que me interesa a mí es que no estalle la Tercera Guerra Mundial o rescatar los rehenes en la embajada de Irán, de Estados Unidos en Irán, y ese es mi objetivo. Si yo tengo que pasar por ciertas cuestiones éticas, no me importa, es algo que los filósofos se preguntarán, pero planteando un tema de tan alta relevancia se justifica, ¿no? En cambio, otros decían no, en las deliberaciones no. ¿Por qué? Porque lo que estamos poniendo aquí no es solamente el resultado de la vida de los americanos, sino estamos tomando en cuenta otro tipo de valores que tienen que ver con la credibilidad del Estado americano en relación con sus aliados. Otro dilema ético, simplemente para ilustrar la aplicación, tenía que ver, y si a ustedes les gusta el cine, con esta otra película, se me está olvidando el título, que tiene que ver con el científico, un matemático, ayúdeme usted, Elisa, con un matemático inglés que se pone a trabajar con sus colegas en una máquina para descifrar el código Enigma, para descifrar la clave secreta de los nazis. Y la descubre. Pero, y la escena es la siguiente, es en ese momento un barco o un submarino en donde iba un hermano de uno de los del equipo, está a punto de ser bombardeado por los barcos del eje. Y entonces él dice, tenemos que avisarles, y los otros dicen, no, porque si les avisamos, entonces van a saber que tenemos el código y por tanto el resultado es que podemos perder la guerra. Este código nos va a servir para ganar la guerra y van a morir algunos, sí, van a morir algunos. Y se plantea un dilema ético, ¿no? Pero el dilema ético tenía que ver con las cuestiones concernientes al Estado. Y por supuesto, no es mi propósito cansarlos con esto, pero lo relevante es las razones que se dan en aquellos terrenos en donde podemos tener reglas que nos simplifican la vida, porque ahí no tenemos que hacer ninguna valoración ética. Simple y sencillamente veamos si la regla se aplica o no. Y eso es un ejercicio de aplicación de reglas. La valoración de dilemas éticos tiene que ver con cuestiones dilemáticas en donde no hay reglas, hay distintos valores en pugna, y en función de esos valores en pugna, entonces tenemos que tomar una decisión, pero esa decisión tiene que ser argumentada. Y es una razón que tiene que ser dada a conocer a aquellos que se encuentran en esa comunidad, porque son razones que sirven para orientar comportamientos futuros de integrantes de esa colectividad. Y ahí está precisamente el reto de los comités, y bueno, por supuesto, espero que esto sea de algún interés y utilidad. Si tienen preguntas, con todo gusto. Elisa, gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, hay varias dudas sobre operación, comités, sobre valoración de pruebas. No sé si alguien desea tomar la voz y ya entrar como un poquito más a la sustancia de este tipo de dudas, que son las que tenemos en el día a día en la interpretación de los documentos o en la atención a los denunciantes y las presuntas víctimas. Tenemos 2 micrófonos a disposición.
Buenas tardes, soy Guillermo Caballero, del ISSSTE en Guanajuato. Me gustaría, antes de entrar a ese tema, él dijo que iba a abundar, maestro, sobre las formas de corrupción intangible. Si pudiera abarcar un poquito sobre ese tema, me gustaría conocer a qué se refiere, porque quizás sea un tema que en mi centro de trabajo nos convenga conocer. ¿Sí? Efectivamente, este es uno de los aspectos más que me parece más interesantes y que suele tener poca atención. Es decir, normalmente se considera que la corrupción implica una serie de daños o beneficios económicos. Y por supuesto esto puede ser así, o patrimoniales, pero también pueden ser de otro tipo. Piense usted, por ejemplo, en aquellas prácticas en donde siempre en la corrupción hay algo por otro, una cosa por otra. Hay un intercambio, pero hay un intercambio que puede ser mutuamente provechoso o que alguien a partir de una posición de poder obtiene un beneficio para sí o para otra persona a partir de esa consideración de poder. Pensemos, por ejemplo, en lo sexual, ¿sí? Esto es una persona valiéndose de su poder puede ofrecerle a otra que le va a subir de trabajo, le va a dar una recomendación, lo puede postular para candidato a X si es que acepta tener un intercambio sexual. ¿Sí? Ahí no tenemos un beneficio económico, no hay un incremento en el patrimonio, pero hay un beneficio entendido en términos amplios. Puede darse el caso de ciertas conductas que pongan en riesgo ciertos intangibles, como por ejemplo la confianza, la credibilidad, la objetividad en la función pública. Una de las peculiaridades de las responsabilidades administrativas es que no necesitan ser conductas de resultado, sino que pueden solamente llegar a ser conductas en donde se pone en riesgo determinada función. Pensemos en un ejemplo. En los órganos colegiados hay reglas, por ejemplo, para excusarse si es que alguno de los integrantes del órgano colegiado tiene algún interés respecto de algún asunto que se vaya a tratar en ese organismo o en ese órgano colegiado. Y bueno, las leyes pueden establecer una diversidad de situaciones de manera expresa en las cuales se configura un interés o un posible conflicto de interés directo o indirecto. Pero es posible también que las reglas no sean omnicomprensivas, que no abarquen todos los supuestos. Un caso concreto es el siguiente. La ordenación de un organismo colegiado, el reglamento interior, el estatuto orgánico, puede establecer lo siguiente. Los integrantes del órgano colegiado, comisionados, consejeros, integrantes, como se les llama, estarán impedidos para conocer y se excusarán
si es que tienen algún interés directo o indirecto con algún asunto que se trate. Se considera que tienen un interés directo o indirecto, y vienen las fracciones. Fracción tercera, si es que el asunto concierne a su cónyuge. ¿Sí? Entonces, bueno, la revisión de la normatividad nos dice, yo tengo que excusarme si es que hay algún asunto que tenga que ver con mi cónyuge, porque así está la ley. Y además hay otra serie de casos, pero en el caso concreto de personas cercanas, solamente comprende al cónyuge. Bueno, imaginemos un caso hipotético en el cual no sea el cónyuge el que se coloca en la situación, sino sea el concubino. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos en el caso? Es la regla expresa dice cónyuge, no dice concubino. No se abarca la situación de concubino. Bueno, resuelve, interviene, su argumento es, bueno, la regla me impide participar si es que es mi cónyuge, pero como no es mi cónyuge, si no es mi concubino, pues entonces no estoy en la hipótesis. Viene la auditoría, dicen aquí hay una cosa rara entre el órgano interno de control, va a la decisión y por supuesto se le plantea al titular del órgano interno de control, a la función pública, la pregunta, ¿debo de sancionar a esta persona o no? Y bueno, en los foros de abogados en donde yo he planteado esto siempre hay división. Uno dice no, ¿y por qué no? Porque la ley tiene que aplicarse a la letra. Porque si dice cónyuge, pues entonces es cónyuge, no es concubino. Lo sancionaríamos si es que es cónyuge, pero aquí no es cónyuge, es concubino. Otros dicen, no, también tenemos que sancionar al concubino. Decimos, bueno, imaginemos que en la decisión concreta, el concubino que forma parte del colegiado votó, levantó su mano, pero votó en contra del asunto. ¿Sí? Es decir, participó en un asunto relacionado con su concubino, pero votó en contra. Y él puede decir, mire, yo no obtuve ningún beneficio, es más, voté en contra. ¿Sí? Sigue planteándose el problema en el OIC, ¿debo o no de sancionarlo? Y entonces nos metemos al delicado tema del conflicto de interés. ¿Sí? ¿Qué es lo que se sanciona o puede llegarse a sancionar? Fíjese usted, no es ni siquiera, y esa es una de las respuestas posibles, no es ni siquiera que hayas votado en favor, sino que colocaste a la institución en una situación de riesgo. ¿Sí? Sí. Y porque la colocaste en una situación de riesgo y participaste en un acto en el que tuviste que haberte excusado, afectaste la confiabilidad, la credibilidad, dado que actuaste en un contexto en el cual tu ámbito de decisión pudo haberse visto afectado por tu relación personal. ¿Sí? Entonces, ahí puede llegarse a determinar una situación de conflicto de interés que es considerado en el marco general anticorrupción en un caso en donde no obtuviste beneficio, pero afectaste el funcionamiento de la institución dado que la colocaste en una situación de riesgo. ¿Sí? La colocaste en una situación de riesgo y afectaste la objetividad, la credibilidad, la confianza en esa institución. ¿Sí? Entonces, le planteo dos casos en donde, y por supuesto en el tema de acoso sexual,
por supuesto, también se afecta la credibilidad, se afecta la confianza, se afectan un conjunto de intangibles a partir de una actuación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes, maestro. Exactamente en el tema de, en la lámina acerca de que los comités de ética no son coercitivos, nada por encima de la ley. Aquí me surgen varias cosas. Por un lado, tenemos una serie de pronunciamientos que deben hacer nuestros titulares para anticorrupción, el de hostigamiento, que no se permite el hostigamiento y el acoso sexual, etcétera. La política laboral, en el caso de las instituciones que estamos certificados en la 025, que es sobre igualdad laboral y no discriminación. Entonces, no es que yo esté en contra de los comités de ética, aclaro, estoy muy a favor, pero aquí nos conflictúa una situación. Por un lado, en algún momento la OCDE y alguna otra instancia, bueno, la función pública evidentemente, pero alguna otra, nos dijo que teníamos que poner en el código de conducta las sanciones. No se puede. No puedo decir cómo voy a sancionar. Y por otro lado, ahí está la cuestión de que no son graves. Entonces, ¿cuál es el papel más allá de disuasión? O sea, más allá de la disuasión, más allá de la sensibilización de compórtate, ten un comportamiento estrictamente apegado a valores y principios del Código de Ética y Código de Conducta de la institución, e incluso yo le agregaría adentro y afuera, porque afuera también somos embajadores de nuestra propia institución y del Estado. O sea, vamos, no hay múltiples personalidades, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me explicara un poco esto del no hay nada por encima de la ley, pero tengo que tener un código de ética. Gracias. Bueno, lo que usted plantea es de lo más relevante porque involucra varias cuestiones. Uno tiene que ver con la función de la ética en el desempeño institucional y yo creo que y tiene que ver con el ambiente político y lo que ha pasado en México en los últimos años. En el caso de responsabilidades o en el funcionamiento de los órganos internos de control, y creo que también en el caso de la ética, le hemos dado un cariz sancionador y le hemos dado un énfasis en la sanción y en las consecuencias. Y lo cierto es que las consecuencias o la sanción tienen que ver solamente como una de las posibles vertientes, pero creo que hay que rescatar en la reflexión de que las consecuencias de las sanciones no son la parte más relevante en un sistema de buen gobierno. Y creo que tiene que ver con el contexto en el cual surgió los comités de ética, pero que tiene detrás también el contexto en el cual surgieron el modelo de órganos internos de control, en donde tenían dos brazos no necesariamente compatibles, uno que tenía que ver con el desempeño, y otro tiene que ver con las responsabilidades. Porque esas dos barreras, esos dos brazos pueden resultar incompatibles y generar conductas no necesariamente adecuadas para lo que queremos tener. A ver, si Elisa viene conmigo y me dice, profe, mire, yo vengo a ayudarlo a que usted dé mejor sus clases, pero si no da mejor sus clases yo también puedo sancionarlo, yo diría,
o me ayudas o me sancionas, pero si me quieres ayudar y a la vez eres mi verdugo, mi comportamiento va a ser la defensiva. ¿Sí? Si solamente vienes a ayudarme, es más, yo te confieso cuáles son mis temores, porque sé que ahí estoy fallando y quiero que me ayudes. Es más, tengo una actitud más abierta porque a lo mejor hay otro que me va a sancionar, pero tú no eres la que me va a sancionar. Y desafortunadamente esta vertiente doble, medio contradictoria, puede no terminar haciendo bien ni una cosa ni la otra, ¿no? A ver, en su origen, la función de control interno tiene que ver con cómo funcionamos mejor, cómo te desempeñas mejor. Y la ética, en su origen, tiene que ver con cómo vivimos mejor. Y para llegar a cómo vivimos mejor tenemos que distinguir lo bueno de lo malo. Porque si tengo una cabeza suficientemente equipada, puedo discernir entre lo bueno y lo malo a partir de una convicción y de una internalización de que esto tengo que hacerlo porque así se debe hacer, porque así vivimos mejor. ¿Sí? Yo soy de un pueblo y teníamos internalizado el saludo de todas las mañanas con todas las personas. Y el saludo nos hacía una vida distinta, ¿no? De mayor confianza, ¿no? El hecho de que saludemos con la mano viene de la necesidad de evitar la guerra para ver si no traías algo en la mano con lo que pudieras dañarme. Cuando llego a la Ciudad de México, pues yo no conozco a mis vecinos, no sé quiénes son, cómo se llaman, ¿no? Pero todo arranca por el saludo, es decir, ¿en qué condiciones tenemos mejor calidad de vida, ¿no? Y el saludo, por supuesto, tiene un fundamento en la ética porque con el saludo exteriorizamos algo que se llama la empatía, ¿no? Es decir, colocarnos en los zapatos de otros y querer que los demás nos traten, tratar como a otros como queremos que nos traten. Y a mí me gusta que me saluden todos los días, ¿no? Y por eso saludo. Y entonces tiene que ver con, y en el comportamiento cotidiano, porque los seres humanos somos especialitos, ¿no? Y las convivencias humanas en todas, en la escuela, en la academia, en la función pública, son distintas, pero particularmente en las relaciones jerarquizadas, ¿no? Y las administraciones son relaciones jerarquizadas. ¿Por qué? Porque las relaciones se dan y las responsabilidades y la ética pública se dan en colectivo. Es decir, ustedes y yo como servidores públicos no somos islotes, sino estamos en un engranaje, una estructura que funciona con instrucciones y con acatar instrucciones y con llevar a cabo políticas, no por nuestra propia voluntad, sino porque asumimos roles necesarios para que la cosa funcione, ¿no? Y entonces ahí tenemos responsabilidad por rol. Ahora, una buena parte se define por reglas. Que les digo, las reglas también tienen una base ética, porque tiene que ver en esto cómo vivimos mejor. Y cómo vivimos mejor tiene que ver con lo bueno y lo malo, que eso es el negocio de la ética. Pero hay otra parte que aún en reglas o aún en otros ámbitos no hay reglas y por tanto tenemos que decidir sin reglas. Y es ahí donde se plantean los dilemas éticos y en donde la definición de lo bueno y lo malo a partir de la argumentación tiene que ir generando esto que son los valores internalizados para que en el futuro sean cuestiones tan precisas como las reglas y no las cuestionemos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un filósofo que se llama José Antonio Marina, que tiene un libro que se llama Ética para náufragos. Y dice, a ver, en los estados, imagínense ustedes que hay un barco, ¿no? Vamos en un barco de esos con los que vino Cristóbal Colón. Bueno, pero del barco depende si llegamos a tierra firme. Cuando alguno de los integrantes de la comunidad que vive en el barco comienza a hacer la polilla, es decir, que se come la madera, terminamos siendo náufragos,
¿Por qué? Porque nuestro vehículo, el Estado, que nos sirve para ir a una vida mejor, en el camino no lo comimos, ¿sí? Porque podemos actuar como polillas que se comen el barco. Y el que nos comamos aquello que... y después todos terminamos muertos, ¿no? Es decir, y de eso depende, y de que el cuidemos tiene que ver con el deber de cuidado que tenemos a partir de ciertas definiciones éticas. ¿Ya? Entonces, pero lo interesante es ver, identificar eso que puede ser la primera mordida de la polilla respecto de otras cuestiones que en su conjunto nos llevan a ser náufragos, ¿no? Entonces, ahí está lo interesante, es dónde se plantean los dilemas éticos y cómo resolvemos esos dilemas éticos, que son cosas como, tan cotidianas como la palanca. Un profesor, David Arellano, igual tiene una investigación muy interesante sobre la palanca. Sí, yo tengo un problema en la sede de la función pública. ¿Y a quién conozco en la función pública? Pues conozco aquí al licenciado. Entonces le hablo, oye, mira, tengo este problema. ¿Pero por qué le hablo y por qué no voy a la ventanilla? Porque busco resolver de una manera más rápida en lugar de hacer la latosa fila en la ventanilla, ¿sí? Y entonces busco una palanca, ¿no? Y la palanca es algo tan extendido que a veces ni nos preguntamos si es bueno o malo. La damos, ¿no? Ya por una práctica aceptada. Pero bueno, podemos pensar, a ver, la palanca, ¿cómo en nuestra comunidad, aquí en este grupito, en esta dirección general, se hace uso de la palanca, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer frente a la palanca? ¿Ya? Y eso significa, a lo mejor, mirarnos desde fuera para ver cuáles son los problemas, o el charolazo, ¿no? El charolazo es una forma también de alterar la igualdad que tenemos todos ante la ley, ¿no? El diputado pone su charola de diputado y se estaciona en lugar privado, en lugar prohibido. ¿Por qué? Pues porque se piensa que es inmune y entonces altera la regla de la igualdad. El famoso no sabes con quién te metes, no sabes con quién estás tratando, es una forma de autoinvestirse de una charola, ¿no? Y de tomar ventaja o de tomar una posición de excepción respecto de aquello que tendría que ser la regla general, ¿no? Si uno cruza la frontera, díganle ustedes a un tipo de 3 metros de altura que les marca el alto, no sabe usted con quién se está metiendo y probablemente les vaya de manera distinta que si lo hacen ustedes con un agente de tránsito, ¿no? Y entonces tienen que ver con las cuestiones, y por eso es excepcional. Con un agente de tránsito le dice, mire, señor diputado, usted va al torito porque... Y dices, caray, también pasa en México. También puede haber ciertos mecanismos como el alcoholímetro en todo mundo. Y no importa que seas diputado, senador, no hay profes de derecho administrativo hasta el momento que hay nuevo al torito, pero aplicas la ley como en Suecia, ¿no? Es decir, eso es posible. ¿Ya? La cuestión es por qué pasa eso en el alcoholímetro y por qué no pasa eso en otras. ¿Sí? Hay algo que tiene el alcoholímetro que hace que pase eso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Teníamos aquí una pregunta en la parte de adelante. Ya. Y después pasamos con usted. Buenas tardes. Yo tengo 2 preguntas. En nuestra institución tenemos una queja por presunto acoso y hostigamiento sexual. Entonces, una de ellas es saber, en el protocolo se menciona que se debe tener confidencialidad tanto del denunciado como del denunciante, de sus datos, mientras no se emita una resolución. Ahora bien, para la entrevista con el denunciado, yo quiero saber si se le debe dar a conocer el nombre de la persona que lo está denunciando, para que sepa de qué se trata, por un lado. Y también esta persona para la entrevista nos ha solicitado
que se le entregue copia de la queja y de los anexos que se están presentando, y él lo argumenta con fundamento en el procedimiento administrativo, que es una regla de integridad, para que él también tenga como una forma de defenderse, ¿no? Porque es su derecho. Entonces, bueno, básicamente esa es nuestra pregunta, si se debe darle a él el nombre de la persona que está denunciando y también si se le puede proporcionar la información que pide. Hemos consultado con el órgano interno de control y con nuestra unidad jurídica, como son los asesores, y la información que nos da pues son encontradas, ¿no? Entonces, bueno, me permito hacer esta consulta para conocer la opinión. Muy bien. Caray, ya me puse en aprietos. Tan bonito que íbamos. A ver, más allá de ver su duda, que es muy técnica, y la verdad ahí yo deferiría en atención a quienes corresponde resolverle dado el caso concreto, pero sí me provoca usted la reflexión siguiente, y es, yo soy profesor del CIDE y por supuesto, como en cualquier comunidad, se han dado casos en los cuales se dan las situaciones en las cuales usted presenta. Y bueno, siempre son temas humanamente muy delicados, porque por una parte tiene usted, por un lado, es posible a profesores, profesoras, alumnos, y del otro lado igualmente a profesores, alumnos o alumnas que forman parte de una colectividad pequeña en donde todo se sabe, ¿sí? Y se sabe no por una cuestión que tenga que ver por vulneración a la confidencialidad del procedimiento, ¿no? Sino porque la información no necesariamente se fuga del procedimiento y de las actas, sino se comunica, ¿no? Y a veces se comunica por las mismas partes interesadas. Lo que estamos poniendo en juego, sobre todo en procedimientos en donde casi se hace una réplica de un debido proceso y en donde la definición de lo ético no solamente se queda en un pronunciamiento que tenga que ver con una reprobación o no ética, sino puede también tener consecuencias para el empleo, para la reputación y demás, y esa es mi experiencia en el CIDE, es que mientras mayor claridad haya en la decisión es mejor. En donde mayor elementos de juicio tenga aquel que va a llevar a cabo un pronunciamiento, tenga es mejor, porque va a resolver con mayor información y por tanto, en un caso concreto y no es un caso hipotético, podrá tener mayores elementos de juicio, es decir, tanto en un acto administrativo de sanción como en un acto que finalmente es un acto de un órgano, hay que saber para decidir. Y por tanto debe haber el mayor número de información y de elementos, ¿no? Ahora, lo que tenemos aquí son elementos que provienen de partes en donde cada uno de ellos tiene su versión, en donde cada uno de ellos tiene sus razones, en donde cada uno de ellos tiene sus apreciaciones, y las apreciaciones son subjetivas, ¿no? Y bueno, lo de menos y la decisión fácil es donde hay elementos, en donde hay filmaciones, en donde hay testigos, en donde hay un conjunto de cuestiones que van más allá del mero dicho de las personas, ¿no? Lo más dificultoso es cuando hay solamente el dicho de las personas y solamente la versión de las personas y solamente la apreciación de las personas, ¿no?
Ahora, por supuesto, en un tema en el cual puede llegar a ser judicializable, lo deseable es, y hay que ver las condiciones del caso, es que la persona a la cual se le achaca algo, pues por supuesto tiene que saber y tiene que tener los elementos para dar su versión. Yo tengo alumnos de grupos de 35 alumnos. Y a lo mejor un alumno o una alumna me puede decir, el profesor me vio de una manera que yo interpreté como de acoso, ¿no? Me vio las piernas, ¿no? De una manera que yo he captado como lujuriosa, ¿sí? Si me dice, bueno, tengo 35 alumnos, ¿cómo? ¿En dónde? ¿En qué momento? En mi cabeza hay incertidumbre de qué puede ser, ¿no? Entonces, ¿cómo se da ese elemento no solamente para que yo le pueda dar a quien me pide una comparecencia los elementos de juicio para que a su vez él tenga la información necesaria para decidir, ¿no? Y ahí hay un elemento de decisión. Ahora, la otra cuestión es la siguiente. Puede haber casos en los cuales la situación de las personas sea particularmente delicada y por tanto haya necesidad de tomar ciertos cuidados específicos dado que la persona puede colocarse en una situación de riesgo, de peligro, ¿sí? Y por supuesto hay que ver la circunstancia y hay que valorarla y entonces habrá que ver medidas específicas, ¿no? En materia de anticorrupción existe todo un terreno que tiene que ver con protección de denunciantes o protección de testigos, ¿no? O ciertas medidas de cuidado. Y esto tiene que ver no solamente en procedimientos puros y duros de responsabilidad, y ahí hay que ver con mayor cuidado si esto puede ser o no replicable en procedimientos como lo que usted comenta de decisiones del Comité de Ética, ¿no? En fin, es un terreno complejo, habrá que ver como el caso concreto, las distintas implicaciones y que por supuesto yo no las conozco y por favor le pido que lo que yo le digo tampoco es una respuesta concluyente, ¿no? Son aproximaciones especulativas si usted quiere al caso, porque habrá que ver el caso y por supuesto sería extraordinariamente aventurado que yo le dé una respuesta concluyente, pero sí me parece que tiene que haber ciertos referentes que tienen que orientar la intervención. Aquí teníamos una pregunta antes, la de... Sí, y después pasamos contigo. Sí, por favor. Buenas tardes. Está muy relacionada con lo que acaban de mencionar. Ya nos queda claro que en el código obviamente no hay sanciones, podrían ser recomendaciones, pero en los casos de hostigamiento y acoso sexual, regularmente, como usted mencionó, casi siempre se tiene solamente la imputación de una persona y la negativa de otra. ¿Cuál sería a lo mejor una forma? Porque se nos ha dicho que hay que juzgar con igualdad de género, pero a veces implica el creer la imputación de una persona es como violentar los derechos del denunciado, ¿no? Y al mismo tiempo tener que dar credibilidad a la denunciante. En ese aspecto, si hubiera, podría ser no existiera la respuesta completa, pero sí cómo sería el análisis de un análisis de prueba con igualdad de género, porque regularmente en esos casos no hay pruebas. Y por ejemplo, cuando regularmente se remiten al órgano interno, acaba de poner en las diapositivas que pues no va a haber necesariamente una sanción, o a veces se manda a laboral y también es lo mismo, no se tienen los elementos completos para poder determinar una sanción, no administrativa, pero una sanción de tipo laboral. Entonces, si hubiera alguna situación o que usted nos indicara en esos casos. A ver, yo creo que hay
una cuestión que tenemos que, como sociedad, repensar, y es cuál es la función de los comités de ética y cuál es la función de los procedimientos de responsabilidad. Hay que ver también la experiencia que han tenido los comités de ética en este tiempo que llevan. Yo creo que a partir de el establecimiento de las infracciones al Código de Ética como causas de responsabilidad, habría que repensar la relación entre comités de ética y procedimientos puros y duros de responsabilidad, en donde se satisfagan estándares mucho más estrictos de debido proceso dentro del marco de las responsabilidades administrativas. Me da la impresión, por lo que usted me comenta, que puede tender a replicarse procedimientos de debido proceso ante los comités de ética y pareciera ser que entonces hay un problema de prueba y que por tanto los estándares de prueba en el comité de ética parecería que tienden a asimilarse o asemejarse, más bien asemejarse a los procedimientos puros y duros de responsabilidad. Y entonces, por supuesto, si esto es así, la tendencia natural es judicializar los mismos procedimientos ante los comités de ética e impugnar las decisiones porque no se observó el debido proceso y no se le dio audiencia debida a aquella persona que sufrió una decisión adversa, porque la decisión adversa puede estimarse como que le causa agravio a su buena fama, a la reputación, a X, Y, Z, ¿no? Entonces, ahí hay un procedimiento, ahí hay una cuestión que hay que pensarle. Y por supuesto, como usted lo dice, los códigos de ética o de conducta no tienen ni deberían tener sanciones. Eso le corresponde a la regulación de responsabilidad. En la indagación que yo hice, me encontré unas decisiones de los tribunales encontradas. Esta, que dice que no puede servir de sustento para fincar una responsabilidad. Y esto se dio en el Estado de México a partir de un procedimiento de responsabilidades de un juez o de un funcionario judicial, y que seguramente en la decisión se dijo, y con fundamento en el artículo tal o en el principio tal del Código de Ética se le impone a usted una sanción tal, ¿no? Entonces se dijo, no es fundamento para imponer una sanción, dado que la ética o la moral tiene que ver con una cuestión interna propia de cada persona, ¿no? Entonces no podemos sancionar a alguien por una convicción que tiene que ver con la propia persona. Pero también encontré una interpretación distinta, en donde dice, no es así, la ética, pero ahí ya no lo aprecia como una ética personal o una moral privada, sino como una ética pública. La Constitución, las leyes establecen distintos principios de honradez, de integridad, de economía, de eficiencia, etcétera, etcétera, que son normas que establecen deberes y por tanto también son fuente de responsabilidades, ¿no? En esto que llamamos la moralidad administrativa. Entonces tenemos interpretaciones contradictorias. Pero, y esto es, aquí quiero subrayar, una y otra parten de asuntos de antes del nuevo sistema de responsabilidades. Y por supuesto esto tiene que cambiar a partir de la nueva regulación y de la nueva relevancia del Código de Ética, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, los códigos de ética y los comités de ética vienen en esta secuencia cronológica y bueno, yo creo que ahí ahora con esto que viene el país, bueno, tendrá que ver qué experiencia y bueno, eventualmente, probablemente, no lo sé, haya un repensamiento. Pero, y lo que usted dice, yo creo que sí hay que pensar en esta relación
de los pronunciamientos propios de los códigos de ética y de los comités de ética, y por otra parte de las leyes de responsabilidades. Hay una experiencia que a mí me parece que es importante, que se da con los comités de ética de del ámbito médico. Es decir, en la medicina hay ciertas situaciones complejas. A ver, en sus orígenes, por ejemplo, había cuestiones con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, por su propia fe, sus creencias, no aceptan transfusiones sanguíneas. Bueno, pero por otra parte los médicos tienen el deber de salvar vidas, con sus conocimientos y con sus herramientas. ¿Sí? Bueno, ahora ya hay disposiciones que dicen que hay que hacer en este tipo de casos, porque a partir de las experiencias se van estableciendo ciertos protocolos, pero en sus orígenes estaba el problema de un médico de un hospital público llegó a urgencias, una persona, y bueno, con su conocimiento dijo hay que hacerle transfusión y hubo transfusión. Y después demandaban al hospital por daño moral, dado que por las creencias de los testigos de Jehová no admitían transfusiones, y entonces dijo, pero pues yo hice esto para salvarle la vida, porque no se hubiese muerto, ¿no? Y entonces a partir de ciertos problemas se comenzaron a crear comités de ética, pero lo que hacían los comités de ética, y ahí hay una buena cantidad de experiencias, no resolvían, podían, pero no necesariamente resolver casos, sino resolvían también situaciones hipotéticas. Es decir, a ver, ¿qué hacemos si es que se presentan casos como los testigos de Jehová en este tipo de cuestiones? Y entonces se podían elaborar, bueno, el valor de la vida, las condiciones de urgencia, no tenemos salud, no tenemos información, porque a lo mejor viene sin conocimiento, viene desmayado, y ¿cómo sabemos? Y hay que actuar rápidamente. Entonces, ¿cómo resolvemos un caso en donde puede presentarte este escenario de riesgo, pero cómo lo resolvemos valorativamente, dado que no tenemos reglas que nos resuelvan este caso y por tanto nos aclaren el problema? Y entonces, bueno, se pusieron a hacer toda una serie de juicios, elucubración, hicieron congresos, y a partir de ciertas valoraciones filosóficas y éticas y demás, tomaron una decisión, ¿no? Entonces, resolvían situaciones hipotéticas, ¿ya? Y bueno, por supuesto, yo formo parte de un comité técnico en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y bueno, también se plantean problemas éticos en la educación, ¿no? ¿Qué hacer en el caso X en donde tengamos un niño en tales condiciones y por otra parte el profesor que tiene que actuar en estas circunstancias, ¿no? Y bueno, hay cuestiones éticas, ¿no? Tan solo el hecho de, bueno, hay baños para hombres y hay baños para mujeres, y hay niños que son niños, pero dicen que son niñas, y bueno, ¿qué se hace en esos casos, no? Es una cuestión tan sencilla como ¿a qué baño pueden entrar? ¿Sí? Y ahí vienen no es un tema de falta administrativa. Bueno, pues por supuesto, a lo mejor si yo me meto al baño de niñas, pues me pueden expulsar de la escuela, ¿no? Pero si digo, mire, por supuesto tengo el cuerpo de niño, pero yo me autoidentifico como niña, ¿sí? ¿Qué se hace? ¿Sí? ¿Le imponemos una sanción disciplinaria al niño por entrar al baño que no le corresponde, o lo resolvemos de otra manera? ¿Ya? Y bueno, en fin. Vamos con la última pregunta, sí, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Irma Delia y vengo del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaría mucho conocer la opinión de usted respecto al siguiente planteamiento. En un caso que se diera una denuncia involucrando a un servidor público de una institución, más el personal por outsourcing
o becarios que van a hacer su servicio o prácticas profesionales, prácticas de la licenciatura. Se me fue la... Sí, en este caso, la posición del Comité de Ética al conocer esa denuncia sí puede en un momento dado aceptarla y investigar a esta persona que no pertenece a la institución como servidor público. En algún momento de la exposición hablaba de los particulares que tienen posición de, y hablaba del gabinete de transición, que son particulares, pero ahora en el gabinete de transición, eventualmente en su instituto va a haber alguien de la administración entrante que no es servidor público, y usted tendrá que decirle, mire, este es un asunto particularmente delicado, que es un secreto de Estado por esto. ¿Sí? Y se lo da a un particular. Y a lo mejor el particular divulga esa información y después la vemos ahí en internet y demás, y ¿qué pasó? ¿No? O la persona que está ahí por un contrato de outsourcing es alguien que, para los efectos de cualquier persona común y corriente, trabaja en el instituto que usted trabaja. Tiene su uniforme, si es que llevan uniformes, tiene una identificación, pasa como cualquier servidor público, maneja información, puede manejar ciertos procesos de decisión, no lo sé, pero forma parte de eso, de esa maquinaria y de esa administración para que vivamos bien. Él está obligado con su empresa por su contrato de trabajo, lo que tengan, y la empresa está obligada con el Estado. Pero en esa relación contractual, lo fundamental, e inclusive pueden ser cláusulas no puestas, su obligación es hacer todo lo necesario y en la medida y con los deberes de cuidado necesarios para que la organización pública funcione. Los deberes de ética están para que la organización pública funcione. Si usted me pregunta, alguien que está en outsourcing está obligado por los códigos de ética y por los códigos de conducta. Y habría que ver el convenio o el contrato de outsourcing, seguramente en algunas de las cláusulas está que tiene que llevar a cabo sus funciones de acuerdo con los principios que rigen la función pública. Y aunque no estuviera, se entienden puestos. ¿Por qué? Porque sirve a la función pública para que ésta pueda desempeñar bien sus deberes hacia los gobernados. ¿Sí? Por tanto, el del outsourcing, el del gabinete de transición, el primo del cuñado del primo de, están obligados. ¿Sí? Es decir, yo entro a hacer mi servicio social, es una obligación constitucional. Pero precisamente hago mi servicio social porque me coloco como si fuese servidor público para llevar a cabo una función después en mi ejercicio profesional con los estándares de servidor público. Es decir, igual, yo quiero ser candidato a presidente de la República y le pido a usted y a usted y a usted su firma, pero entonces yo estoy asumiendo una serie de deberes de cuidado como si propios del puesto al que aspiro. Tengo que respetar la ley de manera más fuerte que aquel que no quiere ser candidato a presidente de la República, porque estoy doblemente obligado en la medida en que me estoy colocando en el camino por mi propia voluntad de gobernar y de aplicar y respetar la Constitución. ¿Sí? La estructura de responsabilidad es una estructura de deberes y de obligaciones. No es una estructura como el derecho penal de tipos. ¿Sí? Es otra discusión. En fin, pero ahí está la fuente de la obligación de por qué el outsourcing y el gabinete de transición y el que se lo coloca en una posición especial tienen que respetar los deberes públicos. ¿Sí?
Muchas gracias. Cualquier otra pregunta podrían canalizarla directamente al correo de websi@funcionpublica.gov.mx o bien a mi correo electrónico suarez@funcionpublica.gov.mx. Los que ya mandaron correo, pronto estaremos dándole respuesta a cada una de sus preguntas. Pues agradecemos mucho su presencia, doctor, y en nombre de la Secretaría de la Función Pública y del subsecretario de la Función Pública y en particular del titular de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses, le otorgamos un reconocimiento por la ponencia que nos otorgó el día de hoy. Un fuerte aplauso, por favor.